de alguna forma tratar de poder solventar esa deuda histórica que tiene con estas poblaciones, y cómo el derecho internacional coadyuga en cuanto a las obligaciones que los estados que han sido violadores de derechos humanos para los pueblos originarios deben de responder de manera obligada ante estas situaciones. En el módulo 3 hablaremos sobre la discriminación y el racismo. Temas que, aunque parecieran, yo les decía hace un momento, que se han superado, que son temas que se han ido cada día menos, acentuando menos, tengo mis serias dudas. ¿Ustedes creen que en Guatemala está superado todo lo relacionado a la discriminación y el racismo? No, licenciado. No, todavía tenemos una deuda histórica y una brecha que caminar importante. Somos un país donde el racismo sigue muy marcado y donde el racismo y la discriminación son nuestro pan de cada día. Gracias a los que están participando. Entonces tenemos que abarcar y diferenciar también qué es el racismo y qué es la discriminación, porque son conceptos distintos. Racismo y discriminación no es lo mismo, y nosotros tenemos la obligación, dentro de nuestro conocimiento, de saberlos diferenciar de manera correcta. Veremos su definición, las raíces de la discriminación, cómo inicia la discriminación. La discriminación no es algo moderno, no es algo nuevo, es algo que históricamente se ha vivido no solo en Guatemala, no solo en América, sino se ha vivido en Asia, en Europa, donde por su color, por su clase social, puede ser discriminado. O racismo es cuando una persona es básicamente por su raza o etnia, se le considera de una menor categoría. Caso muy concreto fue lo que pasó en Estados Unidos y muchas partes de América y Europa, cuando las personas de raza negra eran considerados ni siquiera personas, sino eran considerados animales simplemente por su aspecto físico o lugar de donde ellos eran originarios. Pero profundizaremos más de ese tema adelante, obviamente. Hablaremos también sobre los tipos de discriminación, porque existen diferentes tipos de discriminación. No, la discriminación no es la misma, y veremos cuáles son sus variantes y cuáles son sobre todo los tipos que podemos encontrar en Guatemala. Vamos a hablar sobre cuáles son las acciones que el Estado de Guatemala, que las organizaciones internacionales han tomado para tratar de erradicar la discriminación. Porque hoy por hoy sí se han tomado acciones. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es una acción que se ha tomado desde el punto de vista del derecho guatemalteco para evitar, o qué ha hecho el Estado de Guatemala para poder erradicar el tema de la discriminación y el racismo? Brandon, adelante. Buenas noches. Pues fíjese que... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Fíjese que según, si no mal estoy, los planes de educación han fomentado esa educación intercultural para que ya desde niños vayan conociendo los distintos tipos de cultura que hay en este país. Esa es una de las acciones que se ha tomado, evidente. Sí, muy bien, gracias por tu participación, efectivamente. Pero se han tomado otro tipo de acciones también. La generación de políticas públicas. Edwin, adelante. Licenciado, buenas noches. ¿Podríamos tomar como una acción para erradicar la discriminación, el hecho que ahora en los colegios y escuelas desde muy temprano, desde muy corto grado, ya les enseñan a los niños
a hablar la lengua nativa de la zona. Aquí en la ciudad capital, en Guatemala, es el quechí, el que pues enseñan, o sea, ya llevan matemáticas, idiomas, ciencias sociales, quechí y las demás que tengan que llevar, ¿verdad? Sí, pero eso responde a una política pública, más que una acción. Está bien tu comentario, mi estimado Edwin, pero y otra corrección, ya no son lenguas, son idiomas. Ya de hace unos años para acá se hizo la modificación de que en Guatemala no se habla ni dialectos ni lenguas, son idiomas. Gracias, Lick, perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre un dialecto y un idioma? La diferencia principalmente es que el dialecto es únicamente hablado. El idioma como tal tiene la característica que tiene escritura, tiene una forma de escribirse y también la pronunciación. O sea, es mucho más completo y más complejo. Y aparte también es como una forma de reconocimiento a los pueblos originarios el hecho de validarlos como un idioma, y que me parece correcto. Y respondiendo la pregunta que los compañeros aquí hicieron favor de contestar, las acciones del Estado, si existen, han sido a través de las políticas públicas, en las cuales se busca visibilizar a las poblaciones que han sufrido discriminación, que han sufrido racismo históricamente, y tratando de reivindicar sus derechos por medio de la visibilización. Es por eso que, por ejemplo, hoy miramos acciones exactamente. Ahí nos mencionan el convenio 169 de la OIT. Lo tengo fresco porque lo vimos con mi amigo Edwin, cuando él era mi estudiante, cuando estuvimos en Derecho Internacional Público y estuvimos hablando sobre los convenios y sobre otro tipo de normativas internacionales. El derecho como tal interno ha tratado de alguna manera de reivindicarlos. Muestra de ello es que en la Constitución encontramos como un pilar muy importante el derecho consuetudinario. Ojo, no constitucionario, ¿verdad ustedes? Porque a estas alturas ya tenemos que saber diferenciar los términos. Una cosa es derecho constitucionario y otra cosa es derecho consuetudinario. Y dentro del... Adelante, Oscar. Saludos, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, adelante, amigo. Licenciado, también en el artículo 66 establece la protección a grupos étnicos en la Constitución de la Política de la República de Guatemala, licenciado. Perdón, mi amigo, no te escuché muy bien, ¿me puedes repetir? Sí, yo hablaba que en el artículo 66 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala establece la protección a grupos étnicos. Exactamente. Y qué bueno, muchas gracias por tu aporte. Eso es que a partir del año 86, 85, 86, que nuestra Constitución nace a la vida jurídica, es importante que nos contextualicemos en el momento que Guatemala vivía y la necesidad imperiosa que teníamos de reconocer los derechos de los pueblos originarios. Veníamos de un conflicto armado, o estábamos viviendo incluso en ese momento el conflicto armado interno, pero que esto, a pesar de que esta Constitución es elaborada durante un tiempo complejo, ya visibiliza como una primera muestra de una voluntad de construir una transformación desde el punto de vista legal y social, de la visibilización de problemas históricos que tenemos como pueblo, que es el no reconocimiento a que existe un pueblo que fue despojado, que fue violentado en sus derechos. Cuando nosotros profundizamos y nos vamos en la historia, en cómo los pueblos fueron despojados cuando los españoles llegan a América, cuando en la historia vemos que los españoles, yo no sé si se los dije a ustedes en ciencia política, en teoría les dieron la oportunidad de rendirse a los nativos americanos. Sí, pero 2 kilómetros en un barco en alta mar y leyeron un protesto en un idioma diferente al que hablaban en esta región, pues donde no entendieron nada, y por eso es que muchos fueron masacrados, sobre todo en Perú y otros lugares donde todavía las civilizaciones
estaban en su apogeo, no caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, aunque hubo violencia, recordemos que los mayas como tal ya no eran una civilización que existían ya los señoríos. Sin embargo, también sufrieron esos vejámenes y de ser arrebatados de sus tierras. Y por eso es que cuando nos vamos a la actualidad en una constitución que es muy integral y una constitución que realmente es muy bonita, me parece una constitución muy completa, muy bien elaborada, ya reconoce muchos derechos de los pueblos indígenas, ya reconoce el reconocimiento a los pueblos, el derecho a la costumbre, que era como los pueblos manejan sus normas, como ellos manejan sus leyes de manera interna, porque debe de reconocerse su forma de vida. Eso es una forma y un avance que el Estado ha generado para visibilizar las situaciones y sobre todo reivindicar las violaciones que sufrieron estos pueblos. Cuando hablamos de la conquista, recordamos que gran parte de su legado histórico de los pueblos originarios fue quemado por considerarse pagano, porque iba en contra de las tradiciones impuestas de España. O sea, la historia de los pueblos originarios prácticamente fue destruida en cuanto hablamos de libros. Quedan muy pocos que todos conocemos como el Popol Vuh y otros que son de los pocos que lograron sobrevivir a una época tan compleja y tan convulsa para los pueblos originarios. Pero vamos a la actualidad y por eso es que es importante pensar en el término de racismo y que esto es solo la introducción porque vamos a profundizar muchísimo más. Creo que este es un curso que nos va a dar mucho para el diálogo y sobre todo mucho, yo lo quiero enfocar más a la conciencia social, a la conciencia de lo que siempre nos ha limitado. Yo siempre he hecho un análisis de cuál es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad para no poder avanzar. ¿Por qué tenemos otros países que tienen menos condiciones de riqueza natural y son mucho mejor, están mucho más avanzados y tienen sociedades más avanzadas que la nuestra? Y por eso creo que el curso de los derechos de los pueblos indígenas es muy interesante y en gran parte responde a la tesis que yo he propuesto toda mi vida respecto a esos problemas que tenemos históricos. El gran problema histórico que tenemos en cuanto al racismo y la discriminación, desde mi punto de vista, es que nosotros hemos vivido en un pueblo que fue construido para ser racista y ser discriminador, sin darnos cuenta que somos un mismo pueblo. Somos en un territorio tan pequeño, estamos sumamente fraccionados por nuestras costumbres, pero en lugar de verse como una riqueza, se ha visto en una barrera para poder unificar formas de pensar y sobre todo buscar un bien común, porque aún vivimos en una época donde hay personas que viven más traumadas por tratar de demostrar que son de orígenes de sangre azul, que por realmente sentirse identificado como guatemalteco. Y cuando digo sangre azul, es porque no me dejarán negar que más de alguien aquí conoce a alguna persona que vive contando de que su bisabuelo, su tatarabuelo, que vino de España y que entonces él es medio español. ¿Ha pasado alguna vez que alguien, han escuchado ustedes a alguien con alguna historia así, de que es una fijación, primero por tratar de demostrar que tiene ascendencia de otro lugar que no es de acá, por quererse diferenciar o decir que no pertenece a un pueblo originario, porque se cree que pertenecer a ese pueblo originario es como ser distinto o ser más, o no tener como que fuera algo negativo, cuando al final somos seres humanos. No sé si alguien alguna vez ha escuchado a alguien que trata de mostrar superioridad por el simple hecho de tener algún familiar o querer argumentar tener un familiar extranjero o que su abuelo o bisabuelo. ¿A alguien le ha pasado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Exacto. Cuando somos un... Miren, qué lamentable. Ana Sofía dice ahí que hay un lugar en Guatemala donde por su forma de ser, quizás su vestimenta o sus rasgos físicos, no se le permite ingresar. Cuando
cuando todos los seres humanos somos exactamente iguales. Y eso creo que por eso el curso es importante, porque más que un curso donde se visibilicen los derechos de los pueblos indígenas, es de tratar de evidenciar que todo el ser humano es igual, que no deberían de existir derechos específicos para una población, sino porque realmente todos deberíamos de ser iguales. Pero la necesidad de que nazca el derecho a los pueblos indígenas o un conjunto de normas específicas es por ese desbalance que ha existido históricamente, en tanto hacia pertenecer a una etnia o a una clase social es una limitante para poderse desarrollar o tener éxito en nuestro país, que desafortunadamente ha sido así. Pero eso es, el evidenciarlo es, creo que el primer paso para construir una transformación. Yo les decía que yo creo que el gran problema de nuestro país es el fraccionamiento que tenemos como sociedad, que vivimos más preocupados por pelearnos entre nosotros, por si yo tengo dinero o no tengo dinero, si soy moreno, si no soy moreno, si soy blanco, porque incluso hay mucha gente que por ser blanca siente superioridad por otro tipo de personas. Pero esa es una cuestión que ha sido como un chip que se nos puso a nuestra sociedad para generar conflicto entre nosotros y por pasar preocupados por niñerías cuando los verdaderos problemas son otros. Y eso hace que lo que le sucede a los pueblos originarios muchas veces no nos genera empatía o no nos genera preocupación. Yo he visto que se pasan en Guatemala, pero como es a un pueblo de gente sencilla, de gente que en su mayoría son de pueblos originarios, no se les pone atención. Dos casos concretos. Uno, el caso de la minería de hace unos años en el Story Zabal. ¿Alguien escuchó ese problema? ¿Lo discutimos en algún momento? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se recuerda? Disculpe, ¿podría repetirlo? Que no escuché eso. No te preocupes. Si alguien recuerda el problema que se dio en el Store, en Izabal. Miren, qué interesante, lo han escuchado. ¿Sí, Oscar? Sí, no tenemos el conocimiento acerca de él, licenciado. Ok, entonces les cuento, porque va con el derecho de los pueblos indígenas, porque los que estaban luchando, porque no pasara lo que pasó, eran pueblos indígenas. ¿Qué sucedió en el Store? En su mayoría. En el Store sucedió que hubo una empresa que se dedicaba a la minería, no me recuerdo, creo que de origen ruso, que se dedica a la explotación de minerales a cielo abierto. ¿Qué significa eso? Que son minas que no se hacen con túneles, sino se va escarbando la tierra y se hacen como unos grandes barrancos donde se extraen los minerales. ¿Cuál es el problema de la minería? La gran cantidad de recursos que utiliza y que generalmente, aunque en un momento produce riqueza, paulatinamente va a ser pobreza. ¿Por qué? Porque agota todo y cuando agotan todo se van. La comunidad tomó la carretera, la comunidad trató de alzar la voz, pero ¿qué sucede? Como son personas sencillas, como son personas en su mayoría indígenas, nadie los voltea a ver. Fueron reprimidos, se puso un estado de excepción, creo que fue en ese momento, para someterlos. Vámonos a otro caso. El caso del río Cababón. ¿Alguien ha escuchado el caso del río Cababón? El caso del río Cababón es con una empresa que se llama, la empresa se llama Cobra Sociedad Anónima. Cobra Sociedad Anónima es el propietario de Cobra, es un señor muy famoso, que es presidente de un equipo de fútbol que la gente aquí se muere por el fútbol de ese país. A mí me gusta, pero eso no quiere decir que yo tape el sol con un dedo. El dueño de Cobra es Florentino Pérez,
el presidente de Real Madrid. Grupo Cobra, que siempre ha tenido este señor presencia con empresas guatemaltecas, ahora un tiempo fue dueño de la empresa eléctrica. Ahora dejó eso, lo vende a una empresa colombiana, que la electricidad en Guatemala pertenece a una empresa colombiana, y se dedica a la fabricación o construcción de hidroeléctricas. Él decide comprar un proyecto para hacer una hidroeléctrica en el río Cabón. ¿Pero qué conlleva las hidroeléctricas? Inundaciones. Sí sabían ustedes, ¿verdad? Que para hacer una hidroeléctrica tenemos que hacer un estanque de agua, pero no de agua, no vamos a tapar una calle con agua. Estamos hablando de tapar hasta un pueblo entero que queda sumergido en el agua para siempre. Lo mismo que pasó cuando se construyó la hidroeléctrica de Chixoy, que hubieron comunidades y pueblos enteros que quedaron sumergidos en el agua para construirlo. Esta empresa privada estaba construyendo una hidroeléctrica y las comunidades no están de acuerdo. En nuestro derecho está contemplado el derecho a la consulta, a que se pueda consultar a los pueblos, a la consulta comunitaria. ¿Han escuchado el término consulta comunitaria? Sí, licenciada. Sí, Como lo y no nos vayamos muy lejos, quedémonos aquí en Zacatepeques, lo que está pasando con Trexa, ¿verdad ustedes? Que hay muchos pueblos que no están muy de acuerdo con el proyecto. Yo no voy a emitir opinión si sí o no, pero hay pueblos que no están de acuerdo. Yo he escuchado pronunciamientos de que no están de acuerdo, como algunos me imagino que sí. En el caso del río Cabón, también las poblaciones alzaron la voz, hicieron consultas comunitarias y la votación fue no. Las consultas comunitarias responden a algo, al derecho consuetudinario, al derecho de la costumbre, y nuestra Constitución contempla el de este derecho y habla del respeto a las poblaciones indígenas. Y a pesar de que se les dice que no, y que la Corte de Constitucionalidad tiene fallos respecto al derecho que tienen los pueblos indígenas y que también el derecho a autodeterminación de los pueblos, de decidir cómo quieren vivir, les dobla la mano y la empresa continúa con el proyecto. Y cuando hablamos de eso es gente que va a perder sus viviendas, pero como nuevamente son poblaciones vulnerables, porque regularmente estas poblaciones, vuelvo y lo repito, Cabón, principalmente el río Cabón, se encuentra en lo que es Alta Verapaz, en la región Xoltí. Se inunda, la gente se queja, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nuevamente son pueblos que nadie les pone atención por ser indígenas, por ser pobres. Y aunque es un problema grave, porque al final sí conlleva un impacto ambiental, nadie dice nada y nuevamente sucede eso. Y así nos podemos ir a muchos lugares de Guatemala donde vamos a encontrar ejemplos de cómo las poblaciones indígenas siguen siendo vulneradas. ¿Por qué hacer la hidroeléctrica en ese lugar? Pero usted nunca va a escuchar que van a hacer una hidroeléctrica donde está la finca de alguien poderoso económicamente. Es afectada la gente pobre y regularmente la gente indígena, que es la que no se sabe defender en su mayoría, sobre todo en esas regiones, que es la región donde la pobreza está más marcada. Alta Verapaz es uno de los departamentos que menos acceso a la educación tiene. ¿Y de qué nos va a servir todo este contexto? ¿Por qué para mí este curso sí es importante? Porque nos genera un contexto de nuestra realidad nacional. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, la intención es prepararlos a ustedes para la calle. Y yo no sé si usted va a litigar o se va a dedicar en una de esas a ser asesor de una empresa de una institución de gobierno, de Estado, en algún gobierno que os dé la oportunidad de elaborar y usted va a elaborar políticas públicas. Y usted necesita saber de esto, porque ese es el punto de partida para generar políticas públicas que sí respondan a las necesidades de la población. Pero son casos, imagínense, ustedes son la parte intelectual de este país, la parte de ese grupo privilegiado que tiene acceso a la educación, y los casos que les acabo de plantear no lo saben.
Y el caso de el del río Cabón y el caso de la hidroeléctrica de Chixoy, sí vamos a profundizarla mucho más dentro de nuestro desarrollo del curso. ¿Por qué? Porque miren qué interesante lo que les voy a decir. Guatemala ya fue sancionado internacionalmente por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy. ¿Alguien sabía eso? Sí, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Fíjese que hace un par de años, pues a mí me dio curiosidad ese caso y pues yo me puse a investigar y pues esta hidroeléctrica abastece casi el 70% de energía, creo que a nuestro país, pero en 1983, cuando se inició la construcción, pues ocurrieron muchos hechos lamentables por los cuales Guatemala fue sancionado. Incluso no recuerdo bien si fue el gobierno de Otto Pérez Molina, que tuvo que pedir disculpas en nombre del Estado y resarcir a las comunidades que dejaron de existir en ese lugar, ¿verdad? Porque ahí sí que hubo, ¿cómo podríamos decirlo? Forzaron a las personas a que dejaran ese lugar para poder construir lo que es hoy la hidroeléctrica que ahí está, ¿verdad? Es lo poco que pudiera aportar, licenciado, y sí sería bueno que los compañeros también ahondaran un poco en ese caso, porque es muy interesante. Y hay muchas historias de personas que aún están vivas y que han contado lo que vivieron y cómo fue que muchos sobrevivieron y yéndose a vivir al bosque, ¿verdad? Entonces yo invito a los compañeros a que puedan investigar el caso porque es bien interesante. Muchas gracias, mi estimado Edward. Así es, tal cual lo dijo Edward. Guatemala fue sancionado porque se pasó sobre los derechos humanos de muchas personas cuando la hidroeléctrica se construyó. Sí, que excelente. Trajo mucho beneficio, no digo que no. Sin embargo, el precio que se pagó y sobre todo el volver a vulnerar a estos pueblos que han sido despojados primero de sus tierras, de su religión, de sus creencias, de sus tradiciones, de sus familias, cuando nos vamos a ver, cuando estemos haciendo el recorrido en la historia, vamos a ver las diferentes etapas que los pueblos indígenas han vivido. Y sobre todo ahora, digamos que Guatemala sale sancionado por la construcción de esta planta de Chixoy, y ahora Guatemala insiste en que ahora se debe de construir otra hidroeléctrica, solo que en el río Cabón, con las mismas características. Díganme ustedes, es lógico, tiene un punto de lógica, si ya soy sancionado y ahora por una situación, construir otra hidroeléctrica bajo las mismas circunstancias, bajo que no existe el argumento que en Guatemala no tenemos electricidad suficiente. Si no lo sabían, Guatemala vende electricidad prácticamente a todo Centroamérica. Y la idea de poner el cableado que se está poniendo ahora es poder llevar electricidad hasta Colombia. No sé si lo sabían. O sea, Guatemala es de los mayores exportadores de energía eléctrica de la región. Le vendemos a El Salvador, le vendemos a Honduras. Quiere decir que producimos más de lo que necesitamos. Pero aún así lo que se quiere es aumentar más la producción. Y ni siquiera eso para un manejo de una empresa estatal, sino beneficiar a un grupo privado extranjero sobre los beneficios de la población local. Y recordemos que ahí nos vamos a una premisa importantísima de nuestra Constitución. ¿Cuál es esa premisa? Que el bienestar de la colectividad siempre va a estar encima de la particular. El bien colectivo es muy superior al individual. Prevalece, ¿verdad? El bien común. Y eso no responde. ¿Pero por qué es todo esto? Por la falta de visibilización. O sea que por el derecho de los pueblos indígenas, hace unos días yo discutía con un buen amigo y y él me dice, yo creo que ese curso ya está obsoleto. No, para mí yo le digo, no creo que esté obsoleto. Para mí se mantiene vigente, porque en Guatemala
aunque ahora la discriminación y el racismo se hace de una forma hipócrita, detrás de bambalinas, en muchos de los casos se mantiene vigente. Porque en Guatemala seguimos viendo que para poder optar a ciertos puestos laborales, usted tiene que ser blanco, usted tiene que ser de ojos claros o con ciertas características. ¿O miento? No miento, ¿verdad? Y eso es discriminación. Y licenciado, Dime. pasa hasta en los institutos o los colegios, porque así como yo en carrera media quería seguir electrónica y me dijeron que no porque era la carrera para hombres, no me dejaron seguir esa carrera. Fuiste discriminada por tu condición de mujer, imagínate qué terrible. Cuando eso no, o sea, es discriminación por ser mujer. Entonces, ni el derecho de las mujeres, ni los derechos de los pueblos indígenas ha perdido vigencia o importancia. Al contrario, creo que lo que se debe de velar es porque el día que desaparezca es porque todos ya nos vemos con ojos iguales. Pero la realidad de nuestro país no es así. No es esa nuestra realidad. Entonces, en ese enfoque es el que vamos a llevar el curso. A no solo leer la norma y que leemos la historia, sino voy a traerles a la palestra casos actuales, casos reales, que vamos a analizar desde el punto de vista internacional del derecho de los pueblos indígenas en cuanto a su legislación internacional, legislación interna. Vamos a avanzar primero en la historia porque obviamente tenemos que generar un contexto, pero cuando lleguemos a esa parte donde entra ya la normativa, vamos a analizar casos en concreto que ustedes les va a evidenciar que los derechos de los pueblos indígenas se mantienen vigentes. El día que los pueblos indígenas no tengan que reclamar derechos, cuando tengan acceso a la educación por igual, cuando tengan acceso a salud, tengan acceso a la seguridad, a la certeza jurídica, ese día este derecho dejará de ser importante o dejará de ser materia de discusión. Quizás ya simplemente pasará a ser parte de algún curso de historia, de algún momento de nuestras vivencias como país. Pero hoy no, porque siguen surgiendo situaciones donde queda evidenciado que la discriminación en nuestro país sigue latente y sigue palpable. Esa era la introducción que les quería dar al curso, porque quiero generar en ustedes ese sentimiento de interés. Ya les dije, va a haber un libro de lectura que mi amigo Edwin, por favor te pido que lo consigas de manera digital, o mi amigo Villatoro, que por favor lo puedan conseguir y me lo mandarlo de forma digital cuando yo se los indique. Perdón, Eli, ¿qué cosa me acaba de mencionar? Disculpe. Todavía no, vamos a acordarlo entre ustedes. Hay un libro que necesito que me busquen ustedes y que de forma digital lo vamos a mandar. Está bien, Lick, entendido. Gracias, mi amigo. Entonces, esta es la introducción al curso y sobre todo, les decía, es generar que ustedes generen esa conexión con la realidad de nuestro país, con la realidad que ustedes van a salir a enfrentar el ejercicio de la profesión. Como yo se los decía, no todo el mundo va a litigar, algunos van a ser jueces. Y es importante que conozcan del derecho de los pueblos indígenas, que hay derechos que responden eminentemente a estas comunidades y que se deben de respetar y se debe velar por lograr equilibrar y que las condiciones sean iguales. Vamos a hablar incluso de los derechos que tienen estos pueblos en algunas circunstancias especiales, pero eso va a ser poco a poco. Creo que el contenido no es tan vasto y eso va a permitirnos que podamos profundizar o detenernos mucho en algunos temas. Aparte del libro que vamos a leer, van a ver diapositivas a partir de la siguiente clase, mismas que yo voy a compartir
Y sobre las diapositivas van a ser el punto central sobre el cual vamos a desarrollar los exámenes. Y ustedes ya saben cuál es mi forma de trabajo. Yo no me salgo de lo que está en las diapositivas o de material que yo comparto. Entonces no habrán sorpresas en ese sentido. No hay una necesidad de hacer perder a alguien o que le vaya mal. No, yo lo único que quiero es que ustedes salgan aprendiendo y que digan, el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas valió la pena. Aprendí algo nuevo y tengo una perspectiva diferente de mi país. Y que el día que usted le piden que haga un acuerdo gubernativo, que haga una política pública y que tiene que tener ese contexto sobre lo que tiene que realizarlo, usted le sirva alguna herramienta que le haya dado en el curso cuando deba de realizarlo. ¿Alguna duda? Sí, Edwin. Licenciado, pues fíjese que sobre todo lo que usted dijo, usted pues prácticamente resumió todo el pensum de estudio. Sin embargo, pues me gustaría explicarles a los compañeros cuál es la esencia, el espíritu en sí del curso. Déjenme que le comente, compañeros. La esencia de este curso es de que aprendamos o que erradiquemos de nuestra manera de pensar cualquier tipo de discriminación, de pensamiento de separación entre las personas que son indígenas y las personas que no lo son. Por eso es de que en el mismo pensum de estudio nos establece como primero conceptos básicos. Yo a ustedes les dejé pues una pequeña tarea, un pequeño estudio sobre una definición de derechos de los pueblos indígenas. Pregunto, ¿alguno de ustedes la hizo? Ok, no tengan pena. Sin embargo, después de que ustedes pudieran analizar qué es derecho de los pueblos indígenas, si se dan cuenta, podemos ubicar sobre quién va a recaer este curso para después pasar a lo que es el despojo, la historia, la cual comienza, como ustedes bien lo saben, en la época colonial, en el cual pues el despojo a grandes rasgos es el hecho de quitarle todas las pertenencias, todos los bienes que delante de los españoles tenían algún tipo de valor para los indígenas. Desde ahí ya venimos gestando lo que es la discriminación y el racismo. Por eso es de que después nos trata de enseñar qué es discriminación y todos los tipos de discriminación que existen, ¿verdad? Que en su momento el licenciado los va a puntualizar un poco más detallado. Posterior a eso, es elemental, eso es a mi manera de pensar, que diferencien bien o que estudien las diferencias entre la palabra etnocidio a genocidio para posteriormente hacer un análisis que espero pues que el LIC lo tome en cuenta esta propuesta, que ustedes mismos se hagan un análisis de la diferencia entre uno y otro, ya que pues sí hay mucha diferencia entre ambos conceptos y es fundamental que para este curso ustedes lo tengan bien presente. A raíz de todo esto surgieron los denominados derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo así? Después de despojarlos, después de discriminarlos y de realizar un tipo de etnocidio, se crearon una serie de derechos, los cuales se encargan de protegerlos, los cuales ya se están ejerciendo acá en Guatemala. Algo que me gustó mucho que dijo el licenciado Boza Reyes es la reparación digna. Hablando un poco de derecho comparado, podemos enunciar, ¿verdad? En Estados Unidos, con el nativo indio americano, en concepto de reparación digna, aparte que los indemnizaron económicamente, les dieron una parte, las famosas reservas naturales estadounidenses, en el cual ellos pueden vivir practicando su correcta condición y espiritualidad. Otra tarea, averiguar bien qué es cosmovisión, porque es muy importante para este curso, y ellos pueden vivir de una manera un poco más libre. ¿Y cómo es de que se ha logrado todo esto en Estados Unidos y que se pretende que esta generación de estudiantes de derecho, cuando ya logre llegar a un puesto público, pueda ponerlas en práctica? Lo podemos garantizar por medio de las garantías internacionales de protección, que son los 3 que se miran en el último apartado de este pensum de estudio. ¿Por qué se los explico así de ese modo? En lo personal, a mí se me hace más fácil. Si yo
si yo trazo una línea de cómo es de que tengo que entenderlo, a ver conceptos, a entenderlo solo como conceptos aislados. Esa era mi pequeña acotación, licenciado, y pues espero se tome en cuenta lo de el etnocidio y la cosmovisión. Sí, vamos, son temas que vamos a abordar. Gracias, Edwin, siempre bien participativo. Mi estimado amigo Villator, adelante. ¿Qué tal, Lick? ¿Qué tal, Edwin? Gusto en saludarles. Igual, compañeros, solo quiero aclarar el comentario que hizo una de las compañeras. Los términos que deben indagar son etnocidio y genocidio, ¿verdad? Ahí sí que los conceptos que aquí el compañero Edwin les acaba de solicitar para la próxima clase, ¿verdad? Ahí sí que, solo para agregar un comentario sin necesidad de que me lo pidieran, ¿verdad? Ahí sí que es importante que tomen en cuenta muy a fondo y a una manera de objetividad y ya no tanto subjetividad el tema del derecho de los pueblos indígenas. Es algo muy importante e interesante que en su debido momento como futuros abogados y notarios, ¿verdad? Debemos ir a practicar, a pelear esos derechos. Ahí sí que es una pequeña contribución que yo les puedo dar, ¿verdad, compañeros? Y pues esos son los dos términos que deben investigar por parte del licenciado y del compañero Edwin, ¿verdad? Que es etnocidio y genocidio. Qué interesante eso de los términos. Vamos a hacer una cuestión con eso. De los términos que vayamos sacando de las diferentes sesiones de la clase, por favor nos vamos a ir haciendo en hojas o como ustedes gusten, y los vamos a ir haciendo un glosario. Y esos términos ahorita tienen dos términos, los pueden ir haciendo perfectamente. A partir de estos términos vamos a iniciar, y al final cuando lleguemos al examen final, ustedes me lo deberán de entregar un día antes del examen o el día del examen, dependiendo si ya es presencial, o buscaremos la forma a mano, por favor, no a computadora. Compren unas hojas y lo ponen en un folder con unas 10 hojitas, creo que va a bastar. Y vamos a ir haciendo términos que nos sirva para enriquecer nuestro acervo cultural y también nuestro vocabulario, y que vayamos conociendo algunos términos técnicos referente que nos van a poder al curso y que nos van a poder ayudar a tener un poco más de conocimiento. Entonces va a ser un ejercicio importante y va a tener ponderación. No sé cuánto, pero va a tener ponderación. ¿Estamos? ¿Alguna duda o comentario? No, licenciado, todo claro. Sí, los términos ya los vamos a ir dando. Ya está el primero, es etnocidio y genocidio, que fue un aporte de mi estimado amigo Edwin, y que son los primeros dos términos. Entonces vamos, los googleamos, el diccionario ya no creo, entonces, y ustedes lo escriben, lo que encuentren. También está el de cosmovisión, que es el tercero que dio. No, pero vamos a ver, y cosmovisión, entonces son tres términos: etnocidio, genocidio y cosmovisión. Ahí están puestos ahorita en los comentarios. Ahí los pueden copiar una foto y los tienen que buscar, y así vamos a iniciar. Vamos a poner algunos términos que vamos a tener que en todas las clases, y a los que discutemos en la última sesión, cuando ya estemos cerca del final, vamos a hacer quedamos juntarnos en algún lado, si todavía estamos virtual, pero va a ser físico la entrega, ¿oyeron? Eso va a ser en algún punto que nos vamos a juntar a que ustedes lo entreguen, y va a tener una ponderación. Bueno, sin nada más que agregar, qué gusto saludarles nuevamente. Ya el día siguiente de clase, pues ya formalmente iniciamos, porque ya fue la introducción general y un poco de lectura del programa, que es lo que la norma establece que yo como docente debo de hacer el primer día de clases, es compartir y leer el programa con ustedes. Ya cumplí con ello. Entonces en la siguiente clase ya iniciamos con el tema número 1. Fue un gusto saludarles, que tengan una buena noche y un feliz fin de semana. Gracias, licenciado.